Buenos días compañeros. En el presente video vamos a ver las propiedades de dos operaciones que son las dos operaciones fundamentales del universo de los números y de los cuerpos, de los conjuntos numéricos, que son la suma y el producto, la multiplicación. Vamos a ver algunos conjuntos numéricos, vamos a generalizar para todos los conjuntos. Las propiedades son 5 para la suma y 6 para el producto. Las propiedades para la suma, simplemente la clausurativa dice que si A y B pertenece a A, entonces A más B pertenece a A. ¿Qué quiere decir? Que si dos números pertenecen a un conjunto, la suma de esos números da como resultado un número que pertenece a ese mismo conjunto. En cuanto al producto es lo mismo. Si dos números pertenecen a un conjunto, entonces el producto de ellos dos, la multiplicación de dos, también debe pertenecer al conjunto. Esa es la propiedad clausurativa o la propiedad de cierre. La segunda es la conmutativa, es decir, que en la suma A más B es B más A, es decir, 2 más 3 vemos que 3 más 2. En la conmutativa, pues sería, para el producto sería con multiplicación, A por B es B por A, es decir, 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4. La asociativa, tanto para la suma como para el producto, es una consecuencia directa de la conmutativa. Es decir, yo tengo A más esta suma, yo puedo sumar estos dos primero y después sumar el tercero y da el mismo resultado. En la asociativa es lo mismo, pero con el producto. A por B más B por C, pues yo puedo multiplicar este por el resultado de este, o simplemente hacer este producto primero y multiplicar por el tercero y me da el mismo resultado. La siguiente es la propiedad modulativa, la cuarta es la propiedad modulativa para ambos, o también se dice la existencia del elemento neutro o el módulo. En la suma, pues en los conjuntos numéricos, pues el módulo sería el cero, porque todo número sumado con cero me da el mismo número. En la multiplicación, ese módulo sería el 1, porque todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Se llama propiedad modulativa o del elemento neutro. Eso se llama también, pues obviamente, este cero se puede llamar módulo o elemento neutro, es decir, A más 0 es igual a A y A por 1 es igual a A. La quinta propiedad para ambas, para la suma y la multiplicación, se llama la existencia del elemento opuesto. ¿Qué quiere decir? Que un número sumado con su opuesto me da como resultado el cero o el módulo de esa operación. A ese opuesto se le llama menos A. Si el número es A, su opuesto es menos A. En cuanto a la multiplicación, un número que multiplicado hay un elemento opuesto, lo vamos a llamar A menos 1, me da como resultado 1 o el módulo. Y una sexta que es como es de la pertenencia al producto, pero tiene que ver con la suma, dice la distribución distributiva del producto respecto a la suma o propiedad distributiva. Cuando yo tengo A por B más C por esta operación, pues yo simplemente puedo hacer esto, A por B más A por C. Eso en los universos de los conjuntos numéricos. Entonces, vamos a ver los conjuntos numéricos más importantes, los más conocidos, desde el más pequeño al más grande. El primero que vamos a ver es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales, n, se expresa como n, es simplemente todos los números enteros que van desde 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, hasta el infinito. Arrancan desde 1. Entonces, la pregunta es, siempre toda operación, ya sea de suma o de resta, aquí para que se cumplan las propiedades que acabamos de ver, esos elementos deben estar inmersos o deben pertenecer al mismo conjunto. Entonces, miremos, por ejemplo, qué propiedades no se cumplen. No se cumplen, la que no se cumple directamente es la modulativa, porque un número sumado con el cero me da el mismo número, pero este cero no pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces no existe la modulativa para la suma. Lo mismo con el elemento opuesto. No existe A más menos A porque este menos es un número, si este es positivo, su opuesto sería un número negativo. Y en los números naturales todos estos números son positivos. O sea que no existe para la suma ni la asociativa, ni la existencia, perdón, ni la modulativa, ni la existencia del elemento opuesto. En cuanto al producto, todas estas existen. El 1, la modulativa existe porque A por 1 igual a A y el 1 es un elemento del conjunto de los números naturales. Miremoslo acá. Mientras que la existencia del elemento opuesto para el producto no existe porque dice que todo número multiplicado por A menos 1 me da el módulo. No existe un número, por ejemplo, que multiplicado
El 2, ¿por qué número aquí mismo me daría el 1? No existe. Entonces, para el conjunto de los números naturales tenemos que para la suma se cumplen únicamente la clausurativa, la conmutativa y la asociativa. Y para el producto se cumplen esas mismas tres, clausurativa, conmutativa y asociativa, y se cumple la modulativa y la distributiva. Ese es el conjunto de los números naturales. Bien, un segundo conjunto que vamos a ver es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, Z, son todos los números, el nombre mismo lo dice, enteros, no tienen parte decimal. Es decir, sería 1, 2, 3, 4, 5, y hacia la izquierda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y en el centro estaría el 0, que es el elemento neutro. Estos de acá, pues obviamente son los números naturales. Estos de acá también se llaman números naturales o también se dice enteros positivos, y estos serían los enteros negativos, y este conjunto es el conjunto formado por el 0. En otras palabras, el conjunto de los números enteros está conformado por la unión de los números enteros negativos más los naturales y unido con el conjunto formado por el elemento 0. Entonces, en otras palabras, el conjunto de los números naturales está inmerso o es subconjunto o está incluido dentro de los números enteros. Propiedades que no cumplen en la suma, en la resta. En la suma se cumplen todas. Todas porque, por ejemplo, el caso de la modulativa no se aplicaba en los naturales porque el 0 no es un número natural, pero el 0 sí es un número entero. Entonces ya el módulo existe. Lo mismo sucede con el número de elemento opuesto. Si yo sumo, por ejemplo, 3 con menos 3 me va a dar 0. Entonces, por eso para la suma de los números enteros se cumplen todas las propiedades, todas las propiedades. En cuanto al producto, la propiedad que no existe es la existencia del elemento opuesto. ¿Por qué? Porque un número entero multiplicado por qué número me da 1. Ningún número entero multiplicado por otro número entero me va a dar 1, me va a dar el módulo de la multiplicación. Eso pues obviamente corresponde a otro universo que vamos a ver adelante. Por ejemplo, 5 por 4 no me da 1, 3 por 2 no me da 1, menos 4 por menos 3 no me da 1. No existen dos números que multiplicados entre sí me den 1 dentro de los números enteros. Esa sería la única propiedad del producto que no se cumple. Es más, es la única propiedad que no se cumple de todas entre suma y producto. Ese es el universo de los números enteros. El siguiente conjunto es el conjunto de los números racionales. Racionales que se denotan con la letra Q. ¿Qué es un número racional? Normalmente lo conocen como fracción o como fraccionario, pero no necesariamente es eso. Son aquellos que se pueden expresar como fracción o como cociente de dos enteros. En otras palabras, ¿qué es un racional? Un racional es o es un fraccionario o es un número que se puede convertir en un fraccionario. Todo número que se pueda transformar en un fraccionario o que sea un fraccionario es un número racional. Un ejemplo, el 3/4. Todos los números que conocemos como fraccionarios son números racionales. Un entero, por ejemplo, como el 5, es un racional porque se puede convertir en un fraccionario, porque 10 dividido 2 es 5. Entonces, como este entero se puede convertir en esta fracción, entonces este entero también es un número racional. Un decimal finito, como este, o sea que tiene fin 1,5, este decimal se puede convertir como la fracción 3 dividido 2 o 3 medios, porque yo divido 3 entre 2 me da 1,5. Un decimal infinito periódico, este infinito periódico, ¿qué es periódico? Pues que tiene un número que se va repitiendo constantemente, por ejemplo 0,49, 49, 49 hasta el infinito. Eso se expresa a veces de esta manera, 0,49 período. Esto quiere decir que es un decimal infinito periódico. Este número aquí es el período que se repite sucesivamente. Por ejemplo, este es 0,33333 hasta el infinito, o 0,3 periodo, es el resultado de dividir 1 entre 3. Entonces, en otras palabras, ¿quiénes son los números racionales? Son los enteros, las fracciones, los decimales finitos, es decir, los que tienen fin, y los decimales infinitos, pero los decimales infinitos periódicos únicamente. Todos esos 5 tipos de números, esos 4 tipos de números, perdón, son lo que llamamos el conjunto de los números racionales. En los conjuntos de los números racionales son densos en los reales, que vamos a ver más adelante qué quiere decir ese concepto de densidad. Ten en cuenta que si yo, por ejemplo, en el caso de los números enteros, si yo tengo el 5, puedo saber cuál es el número que sigue o el anterior. El número siguiente al 5 es el 6 y el anterior es el 4.
Pero en los números racionales nosotros no podemos saber cuál es el número que sigue después de un determinado número racional dentro del universo de los números racionales. Debido a que el 0 es un número racional, que el 1 es un número racional, en la suma se cumplen las 5 propiedades. O sea, la suma de dos naturales es un número natural. A más B es igual a B más A, la asociativa, la modulativa, todo número sumado, racional sumado con 0 me da el mismo número racional. El elemento opuesto, porque las racionales hay positivos, tanto positivos como negativos, entonces quiere decir que si yo tengo 5, le puedo sumar menos 5 y me da el 0. En el producto se cumplen todas las propiedades debido a que el 1 también es un número racional. El siguiente conjunto es el conjunto de los números irracionales. Acabamos de ver el conjunto de los números racionales. Los irracionales se pueden denotar como una I mayúscula o también como dice Q', que es el complemento de los racionales. ¿Qué es en sí un número irracional? Pues simplemente un número que no es racional. En otras palabras, como los números racionales son aquellos que se pueden transformar en un fraccionario o en un cociente de dos enteros, los irracionales es todo lo contrario, son aquellos que no se pueden expresar como cociente de dos enteros o como fracción. En otras palabras, los números, aquellos que no se pueden convertir en una fracción, son llamados números irracionales. O en otras palabras, si un número irracional, si un número no existe para ese número dos enteros cuya adición me den ese número, entonces ese número es irracional. ¿Qué es en sí los números irracionales? Pues son simplemente todos los decimales infinitos no periódicos, que no tengan un periodo determinado, 6,12, 1,22, 1,22, 2,2, 1,22, 2, 2, 2, etc. Ese es un número que no tiene un periodo definido. Irracionales muy famosos, pi, que es la división, el cociente entre la circunferencia y el radio y un diámetro de un círculo, es 3,14, 15, 9, 26, 5, 9, 35, 9 y sigue hacia el infinito. La base del logaritmo natural de Euler, 2,7, 18, 28, 18, la raíz de 2 y en general todas las raíces inexactas son irracionales. 1,41, 42, 13, 5, 6, 2 y sigue hacia el infinito. Es decir, todos los números decimales infinitos no periódicos son considerados números irracionales. En cuanto a las propiedades que cumplen, miremos las propiedades que no cumplen. La primera, que no cumple la clausurativa. Dice que la suma de dos irracionales me produciría un número irracional. No la cumple, por ejemplo, porque si yo sumo raíz de 2 más menos raíz de 2, esto me da 0 y 0 no es un número irracional. Entonces no cumple la clausurativa. La que no cumple tampoco, la que no cumple como tal es la modulativa. ¿Por qué? Porque el módulo 0, 0 no es un número irracional, 0 es un número racional. Lo mismo con la existencia del elemento opuesto, porque el elemento opuesto dice que A más su opuesto, un racional más un irracional me da el 0, pero es que el 0 no es un número irracional. Entonces las únicas propiedades que cumple son la conmutativa y la asociativa en cuanto a la suma. Lo mismo sucede con la clausurativa para el producto. Dice, ¿el producto de dos irracionales me haría otro irracional? No necesariamente, porque yo multiplico, por ejemplo, raíz de 2, que es un irracional, por raíz de 2, esto me da raíz de 4, que es 2. Y la raíz y 2 no es un número irracional. Entonces no cumple la propiedad clausurativa. La modulativa no la cumple, ¿por qué razón? Porque un número multiplicado por 1 me da el mismo número, pero este 1 no es un número irracional, el 1 es un número racional. Entonces, en otras palabras, tampoco existe la existencia del elemento opuesto, ¿por qué razón? Porque todo número multiplicado por su opuesto me tiene que dar el módulo 1, pero 1 no es un número irracional. Las únicas propiedades que cumple para el producto son la conmutativa, la asociativa y la distributiva. El siguiente conjunto es el conjunto de los números reales, R. ¿Qué es el conjunto de los números reales? Pues todos los números que hemos visto hasta ahora, es unir los racionales con los irracionales, aquellos que se pueden convertir en fracción y aquellos que no se pueden convertir en fracción. Si los unimos me harían todos los números conocidos, que son los números reales. Esos números reales tienen la propiedad de que cumplen todas las propiedades de la suma y cumplen todas las propiedades del producto. Si observamos, por ejemplo, en esta imagen de contenencia, el conjunto más pequeño que tenemos es de los naturales. Estos naturales están dentro del conjunto de los números enteros, que los aglutina a ellos, y los números enteros están dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, ¿qué tenemos? Que todo natural es un entero.
pero no todo entero es un natural. Todo entero es un racional, pero no todos los racionales son enteros. Y un conjunto que es totalmente disyunto de los racionales son los irracionales, es decir, no existe un número que sea a la vez racional e irracional. Y si unimos los números racionales con los irracionales, me producen todo el conjunto de los números reales. Algo que cumplen tanto los racionales como los irracionales como los reales es el concepto de densidad, que tiene que ver mucho con el concepto del consecutivo o el antecesor. Es decir, no existe un número racional real y también racional que nosotros conozcamos y podamos hallar su consecutivo. Su consecutivo. Además, entre dos números reales hay infinitos reales. Igual sucede con los irracionales. Entre dos irracionales hay infinitos irracionales y lo mismo sucede con los racionales. Esos son los conjuntos de números reales que cumplen con todas las propiedades. Y el último conjunto que vamos a ver es un conjunto mucho más amplio, que es el conjunto de los números complejos. Tenemos, hasta ahora hemos visto los reales, pero los reales están dentro de un universo más grande, que es el conjunto de los números complejos. ¿Qué es un conjunto de número complejo? Pues el conjunto complejo le da solución a algunas ecuaciones que no se pueden resolver dentro de los reales. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, x más 5 igual a 7, ¿qué valor debe cumplir x para que esto me dé 7? Pues simplemente x es igual a 2, entonces 2 más 5, 7. Si yo tengo esta ecuación así, x a la 2 igual a 9, pues me sirve el 3, porque 3 a la 2 es 9, y me sirve menos 3, porque menos 3 a la 2 es 9. Pero no tiene sentido para resolver una ecuación, por ejemplo, de este tipo. ¿Qué número real elevado al cuadrado me da menos 1? Ninguno, porque todo número elevado al cuadrado me da menos 1. Para eso, entonces, se utilizan los números complejos. Aquí, digamos, si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, x sería la raíz cuadrada de menos 1. Esa raíz cuadrada de menos 1 la vamos a representar como i, que es la partícula imaginaria. A estos números se les llaman imaginarios, pero de imaginarios, pues, realmente no son imaginarios. Se les dio ese nombre para diferenciarlos de los números reales puros. Y aquí se obtienen potencias de i cuadrado, pues es raíz de menos 1 al cuadrado, que da menos 1. Y a la 3 es menos i y a la 4 es 1. Los complejos, miremos acá, si yo tengo un complejo, digamos un elemento w que pertenezca a los complejos, ese elemento w se puede representar como a más bi, donde a y b son números reales y esta i es de la raíz cuadrada de menos 1. Un ejemplo de complejos son estos, z 3 más 4i, 2 menos 3i, menos 3 más 4i, estos son números complejos. Este número complejo que solamente tiene esta parte, lo que llamamos la parte real, y esta es la parte imaginaria. Este complejo que sucede tiene solamente la parte imaginaria, o sea que este es lo que llamamos un imaginario puro. Y este número, digamos, menos 2, solamente tiene parte real. Esto es lo que llamamos un real puro o simplemente un real, como lo hemos visto. Los complejos en el plano complejo, se pueden representar como vectores. Tomamos un eje horizontal, en el eje horizontal van a colocar la parte real de ese número, de esos números, y en el eje vertical la parte imaginaria de esos números. Entonces, por ejemplo, el complejo Z, que es 3 más 4i, pues se representa así 3, 4, y este es el complejo Z, 4i. El complejo W, 2 menos 3i, pues 2 en la parte real, menos 3i en la parte imaginaria. El complejo X, que es menos 3 más 4i, sería este. Y hay dos complejos, el complejo Y igual a 2i, solamente tendría la parte imaginaria, que es esta, 2, este es el complejo Y. Y el complejo M, que es menos 2, que es un número real. Esta sería la recta real, esta sería la recta imaginaria, y todo esto sería el plano complejo. En cuanto a las propiedades, pues en suma y producto, los complejos cumplen con todas las propiedades, básicamente porque los módulos, tanto el 0 como el 1, son números reales y a la vez son números complejos.